Bueno, ¿cómo están? En el video de hoy lo que vamos a ver es el valor eficaz de una señal cualquiera. La definición de valor eficaz es una señal constante que disipa la misma potencia que la señal que está bajo análisis en un mismo resistor y en un periodo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar un equivalente o una señal constante que disipe la misma potencia en un mismo resistor, o sea, en los dos casos el resistor sería el mismo, que la señal original en cuestión dentro de un periodo. Y ahora vamos a ver que la estrategia para averiguar eso es muy similar a la de el valor medio. Bien, bueno, acá nuevamente para el ejemplo vamos a utilizar una señal muy poco convencional, pero básicamente lo que aprovechamos es que está hecha con figuras geométricas, entonces es más fácil de hallar las áreas. Como siempre, primero acá lo que vamos a identificar es el periodo, dónde está un periodo. Y podemos ver que acá en 4 milisegundos se cumple un periodo de la señal. ¿Sí? Fíjense que después a partir de 4 milisegundos la señal se repite, ¿sí? O sea, la duración es de 4 milisegundos. Ahora bien, vamos a hacer memoria de las ecuaciones de potencia o disipación de potencia en un resistor. Teníamos una expresión, era que potencia es igual a V por I. La otra era que potencia es igual a I cuadrado por R, y tenemos otro que potencia es igual a B cuadrado sobre R, ¿sí? Todas parten de esta original y a través de la ley de Ohm y reemplazando obtenemos la segunda y la tercera. Acá fíjense que como dato tenemos el valor de la amplitud que está en milivolt, o sea que tenemos la tensión, y como dijimos que tenemos que hallar un equivalente, una señal equivalente que disipe la misma potencia en un mismo resistor y durante un periodo, vamos a utilizar esta ecuación, la de acá abajo. Tenemos potencia, tenemos el resistor y tenemos la tensión, ¿sí? Entonces, fíjense que la tensión está elevada al cuadrado. Entonces, en realidad lo primero que tendremos que hacer es redibujar este gráfico con las tensiones elevadas al cuadrado. O sea, por ejemplo, acá, en vez de dibujarlo en 3 milivolt, habría que hacer el cuadrado de 3, que sería 9 milivolt. Acá en 2 serían 4 milivolt y en 1 en 1 milivolt. Para evitarme de redibujar todo el gráfico, lo que voy a hacer simplemente es cambiar las referencias del gráfico. Entonces, uno al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Entonces me queda a escala y esto vamos a dejarlo. Y bueno, vamos a empezar a hallar las áreas. Fíjense que acá tenemos tres figuras geométricas. Una es acá, otra es acá y otra es acá. O sea que podemos subdividir esta señal o un periodo en tres partes, bien definidas en áreas rectangulares. Entonces, vamos a ir haciendo las siguientes ecuaciones. La primera, correspondiente a la primera área, vamos a llamar a la potencia 1, que va de 0 a 1 milisegundo. Y va a ser igual nuevamente a base por altura, es el área, ¿sí? Entonces va a ser 9 milivolt
al cuadrado por 1 milisegundo es la base sobre R. ¿Sí? Esto nos da 9 por 1 es 9 milivolt cuadrados por milisegundo sobre R. Esa sería la unidad. Entonces ahí planteamos la ecuación de este primer área o primer segmento de la señal. Ahora vamos a plantear la segunda. Disculpen, pero es chiquita la pizarra. Le vamos a llamar P2, que va de 1 a 3 milisegundos. Y va a ser la base por la altura, nuevamente. ¿La altura cuánto tiene? 1 milivolt cuadrado por la base que tiene 2 milisegundos. Esto nos va a dar 2 milivolt cuadrado por milisegundo sobre R. Recuerden que esto era así, ¿sí? Porque es B cuadrado sobre R. Entonces esta sería la segunda expresión y el resultado, ¿sí? Y por último nos quedaría ya la expresión de la tercera área correspondiente a la señal en un periodo. Nos vamos a llamar P3 y que va de 3 a 4 milisegundos y tenemos 4 milivolt cuadrados. Son milivolt cuadrados porque yo lo elevé al cuadrado, recuerdan, ¿no? Milivolt cuadrados por 1 milisegundo sobre R. Entonces esto nos da 4 milivolt cuadrados por milisegundo sobre R. Y acá tenemos la tercera expresión de la tercera área del tercer segmento del periodo de esta señal. Bien, entonces ahora vamos a sumar todas las potencias parciales y vamos a colocar potencia total. Va a ser igual al primer segmento, que era 9 milivolt cuadrados por milisegundo sobre R, más 2 milivolt cuadrados por milisegundos sobre R, más 4 milivolt cuadrado por milisegundo sobre R. La potencia total podemos sacar como factor común 1 sobre R, que multiplica a 9 milivolt cuadrado por milisegundo más 2 milivolt cuadrado por milisegundo más 4 milivolt cuadrado por milisegundo. Entonces, potencia total nos va a quedar 1 sobre R por, esto es 9, 10, 11, 15 milivolt cuadrado por milisegundo. Bueno, voy a tener que borrar porque no me entra todo en la pizarra. Entonces, habíamos dicho que estábamos usando la siguiente ecuación para hallar la potencia. Potencia es igual a B cuadrado sobre R. Entonces podemos proponer la siguiente igualdad. La potencia total es la potencia, lo que estábamos hallando. Entonces en vez de poner potencia total vamos a poner su equivalente. B cuadrado sobre R va a ser igual a 1 sobre R por 15 milivolt por milisegundo, que fue la suma de las potencias parciales. Pero ¿qué dijimos? Que era la potencia disipada sobre un mismo resistor, pero en un periodo. ¿Sí? Entonces fíjense lo siguiente. Acá podemos sacar R y nos va a quedar que B va a ser igual, el cuadrado pasa como raíz, la raíz cuadrada de 15 milivolt cuadrado por milisegundo dividido el periodo. El periodo total de la señal era de 4 milisegundos, ¿sí? De 0 a 4 iba.
Entonces fíjense, acá milisegundos desaparece con milisegundos, el cuadrado ahí, y nos va a quedar en milivolt. Nos queda que 1,936 milivolt es el valor eficaz de esa señal, ¿sí? Ahora lo voy a representar gráficamente. Bien, entonces 3, 2, 1 milivolt, y recién hallamos el valor eficaz de esa señal y dijimos que era de 1,936 milivolt, o sea 1,9, casi 2. El valor eficaz de esta señal sería una señal constante con esta amplitud, que es de 1,936 milivolt. Ese sería el valor eficaz de esta señal. Ahora bien, en la vida cotidiana y sobre todo en el tipo de circuitos que vamos a analizar nosotros, las señales que vamos a utilizar son señales alternas de tipo senoidal, o sea, que transcurren como la función seno, ¿sí? Y para hallar las áreas se usa una integral, y el valor eficaz de una señal senoidal, donde tenemos valor eficaz de una señal, va a ser igual al valor pico de la misma dividido raíz de 2. ¿Sí? Esto es muy importante porque prácticamente todos los elementos de corriente alterna que compramos comercialmente, como son los transformadores, motores, térmicas, etcétera, etcétera, todas sus denominaciones y sus valores de funcionamiento están expresados en valores eficaces. ¿Por qué se hace esto? Entre otras cosas, como para que podamos utilizar, por ejemplo, en el caso de una térmica, si es de 10 amperes, lo podemos utilizar tanto en corriente alterna como en corriente continua, ¿sí? Entonces, todos los elementos que compremos de corriente alterna están expresados en valores eficaces. Por ejemplo, voy a un ejemplo que utilizo siempre. Supongamos que queremos armar una fuente de corriente continua de 12 volt con un transformador de 12 volt. Entonces vamos a la casa electrónica y compramos el transformador de 12 volt, ¿sí? Cuyo esquema es algo como esto, donde la tensión del primario va a ser la tensión de nuestra red domiciliaria. En Argentina es de 220 volt, y adivinen qué, 220 volt eficaces, ¿sí? Y pedimos que a su salida entregue 12 volt, que también son eficaces. Entonces luego la fuente de corriente continua más simple que hay es con un diodo rectificador, uno solo, y un capacitor de filtro. Y acá la utilización o la carga, ¿sí? Entonces, ojo, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, en el caso del diodo tendrá que estar adecuada, que la corriente que soporta el diodo sea la que vamos a consumir con la carga, por lo menos, para que no se queme el diodo. Y después, cuando colocamos este capacitor electrolítico que funciona como filtro, el valor de tensión de dicho capacitor hay que calcularlo sabiendo la tensión de pico de esta tensión, que está expresada en valores eficaces. Porque fíjense lo siguiente: a la salida de nuestro transformador vamos a tener una señal senoidal, que luego del filtro uno de los ciclos va a desaparecer, por ejemplo el inferior, y nos va a quedar
una cosa así. ¿Y qué va a suceder? El capacitor se va a cargar a la tensión pico de esa señal. O sea, el capacitor va a estar sometido a esta tensión. Acá se va a descargar un poco en la carga y acá se va a volver a cargar. Y vamos a tener el rizado característico de cualquier fuente de corriente continua con un rectificador de media onda. Ahora, como bien dije antes, el valor eficaz de una señal es igual al valor pico dividido raíz de 2. Por lo tanto, el valor pico de una señal va a ser igual al valor eficaz por raíz de 2. Raíz de 2, disculpen. Raíz de 2 es igual a 1,41. Esto lo sabemos todos los técnicos. O sea, ya lo tenemos grabado en el cerebro más o menos. Que raíz de 2 vale 1,41. O sea que la tensión pico va a ser un 41% más grande que la eficaz, que es la que está expresada en el transformador. O sea que va a ser de 12 por 1,41, va a ser igual a 16, el valor pico, la B pico de ese transformador va a ser igual a 16,92 volts. Entonces, en primer lugar, el capacitor que coloquemos acá va a tener que por lo menos soportar 17 volts, ¿sí? Comercial viene de 25. Pero no podemos poner, porque hay valores de 12 volts, no podemos poner un capacitor de 12 volts pensando de que vamos a tener 12 volts, porque los 12 volts expresados acá son eficaces. Y el capacitor va a estar sometido a la tensión pico, que son 16,92 volts. Si ponemos uno de 12 volts, se va a reventar. Y por supuesto, cuando midamos con un tester acá en la carga, no vamos a tener 12 volts, siempre tenemos un poco más, ¿sí? Si no tuviéramos carga, serían 16,92. Después, cuando lo cargamos y en base a la corriente y al capacitor que hayamos puesto acá, esa tensión va a caer un poquito, pero siempre va a ser superior a 12 volts. ¿Por qué? Porque al filtrarlo, rectificar y filtrar, estamos obteniendo la tensión pico de ese valor eficaz. Vamos a otro ejemplo. La tensión de la red domiciliaria en Argentina es de 220 volts y, como dije antes, a pesar de que no está escrito, se sabe implícitamente que son volts eficaces. Por lo tanto, la tensión pico, la B pico de la red domiciliaria en Argentina va a ser igual a 220 volts eficaces por raíz de 2, que era 1,41. Nos da que es de 300,2 volts la tensión de pico. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.